Mi nombre es Luis Alejandro Martínez Canales. Soy oriundo de Orizaba, Veracruz. Me dedico a la investigación en zonas rurales desde hace aproximadamente 12 años. Mi trabajo de investigación ha sido en la Sierra Veracruzana. La última etapa de un primer gran proyecto que tuve allá en la Sierra de Songolica, después de algunos años de estar explorando, y que tenía que ver precisamente con cultura y vida de los migrantes nahuas que viven ahí en esta zona de Veracruz. A propósito de su experiencia, es que yo comencé a hacer una sistematización de testimonios, de observaciones, de algunos otros elementos que fui conociendo de su sociedad, de su cultura, de su ritualidad, en razón de todo el tiempo que pasé en sus comunidades. Yo me puedo considerar afortunado porque realmente yo te podía contar casi siempre experiencias positivas en donde, a pesar de que hay una duda inicial de las personas, sobre todo porque es obvio que fenotípicamente, físicamente, pues no parezco de las comunidades, por eso vienen las dudas, ¿no? Pero lo que realmente termina marcando tu estancia, tu trabajo en la comunidad, finalmente es el trato, ¿no? La capacidad que tienes tú para sentir empatía, ¿no? Para mostrar empatía con las condiciones de las personas con las que vas a platicar, con las que vas a trabajar, a las que les vas a hacer una propuesta. En la medida en que tú estés abierto a platicar con ellos de cualquier cosa, literalmente de cualquier cosa, y no solamente busques tu información, es en esa medida en la cual tú podrás lograr entrar y ser bienvenido en la comunidad, ¿no? Porque estarás demostrando que hay un interés genuino, ¿no?, en la circunstancia de la persona, más allá de tu interés obvio y particular sobre tu proyecto de investigación. Aún así, pues esto varía de comunidad en comunidad, ¿no? Si tú visitas 30, 40, 50 comunidades, es obvio que en algunas no vas a ser bien recibido, lo cual no implica necesariamente experiencias violentas, ¿no?, o inseguras, sino simplemente hermetismo por parte de la gente que no te quiere platicar, o que al cabo de algunas charlas o visitas te das cuenta que realmente no estás recibiendo el trato, ni la información, ni la confianza que tu proyecto necesita. Ahí sí lo tienes que referenciar mucho a tu proyecto. Para ponerle un poco de sabor, te diré que en mis inicios como investigador hice algunos estudios allá en el estado de Chiapas. Me ubiqué en aquel entonces en Los Altos, tenía yo como base San Cristóbal de las Casas, y de ahí salíamos a varios municipios. Estoy hablando de 1995, un momento álgido, como sabemos, ¿no?, en la historia de Chiapas y del país en sí, ¿no? Entonces, pues era común ir hacia Chamula, hacia Larrainzar, Chenaló, Ocosingo, ¿no?, hacia la selva, Sinacantán, también ahí en los Altos, y alguna vez en una comunidad de Chamula, sí, junto con otros compañeros, tuvimos una situación con cierto nivel de inseguridad, ¿no?, porque la gente, debido al momento, debido al acoso, pues nos acusaban de querer llegar a la comunidad a robarnos algo, ¿no?, algo que ellos nunca quisieron identificar, pero esa era su principal acusación. Y sí hubo ahí momentos de tensión, ¿no?, entre que explicábamos, convencíamos, y encima, después de todo eso, todavía queríamos seguir trabajando en la comunidad y no irnos, ¿no?, sino que nos interesaba estar ahí. Creo que ha sido el momento de disputa y de falta de diálogo pues más intenso que yo he tenido, por la circunstancia, por cómo estaba la gente, ¿no?, por el momento. Yo creo que es uno de los aspectos más complicados. La experiencia ayuda mucho, pero en ningún momento te libra, ¿no?, de vivir una situación en la cual tú idealmente te des cuenta, ¿no?,
de que algo no checa, como se dice coloquialmente, ¿no? De repente tú mismo te empiezas a dar cuenta cómo hay gente que conoce su realidad, pero también ya tiene un discurso muy hecho, debido a que siempre son los informantes clave. Tú llegas a una comunidad y siempre es con don Juan, con doña Juana, y don Juan y doña Juana han hecho 40 entrevistas, entonces tienen un discurso ya muy fabricado que no necesariamente tiene que ver con la realidad de ese momento en el que tú llegaste. Esa misma advertencia, al contrario, te dice que suele ser muy bueno que te encuentres gente, digamos, fresca, que nunca o muy pocas veces ha sido entrevistada, con la cual tú puedes ser capaz de generar un discurso a la vez más fresco, un discurso que tú al momento de contrastarlo con tus datos que surgen de otro lado, ¿no? Estadísticas, documentos, observación, te das cuenta que son un poco más congruentes, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el guión que tú puedes seguir, digamos que es tu acordeón en campo. Sin embargo, cada situación es muy diferente, ¿no? Te encuentras gente muy empática, te encuentras gente que sabe muy bien a lo que vas y te dice lo que tú quieres escuchar. Y si encima tú llevas por ahí un par de hipótesis de trabajo muy bien construidas, pues es muy fácil que te vayas con la finta y digas, ah, sí, yo tenía razón después de todo. Entonces, este es un juego constante, ¿no? Es un ida y vuelta. Al final es muy complicado, ¿no? Que llegues tú a asumir y asegurarte que en verdad la versión que te dieron es la más congruente con la realidad, ¿no? Al final tú sabes muy bien que uno de tus principales propósitos es interpretar la realidad y ojalá esa interpretación esté basada, insisto, en datos, en testimonios lo más congruentes posibles con esa realidad que tú estás observando. Pero cada proyecto, cada entrevista, cada incursión tuya en campo es un reto que está ahí, ¿no? Nunca se acaba ese reto. Todos sabemos la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? El gran asunto de la reforma educativa acompañada con una reforma que tiene características más laborales que educativas y que es la principal protesta u objeción que están poniendo todos los docentes que marchan. Entonces ese escenario hace que esto pudiera parecer como muy coyuntural y sin embargo no lo es. Yo pudiera justificarlo en razón de mi propia experiencia, ¿no? Yo tengo ya algunos años acercándome a escuelas de nivel primaria bilingües, como te decía yo, en donde pues es demasiado notorio cómo los profesores en primer lugar no cuentan con los elementos ni los recursos suficientes para llevar a buen puerto su misión educativa, ¿no? También es muy obvio que la falta de arraigo de estos profesores a las zonas rurales a donde los mandan, ¿no? Ocasiona que no haya una convivencia y una interacción en el ámbito de lo cultural y no nada más de la educación y de los programas. No alcanza, es insuficiente. A veces ni siquiera se cubre con el requisito de que lleguen profesores que hablan la lengua regional, ¿no? Entonces, si tú llevas ese escenario a las zonas urbanas, insisto, te das cuenta de que hay matices, de que hay otras situaciones, pero sin embargo el problema de fondo es muy parecido, ¿no? Es el asunto de tener niños y niñas entre mestizos urbanos y rurales indígenas conviviendo en una misma aula, escuchando y recibiendo información y educación de programas de estudio que aún hechos con muy buena voluntad requieren, demandan, ¿no? De una actualización y de una adaptación al escenario de diversidad cultural que existe aquí en Monterrey, en su área metropolitana y en casi todo el país, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú dices, ya no es coyuntural. Esta es una necesidad que poco a poco se ha ido atendiendo y que sin embargo sigue con muchos pendientes. ¿Cómo aterrizar los distintos programas escolares
no solamente el del nivel básico, aunque ese es mi foco, cómo aterrizarlos en los escenarios de diversidad cultural que tenemos en todo el país, ¿no? Y obvio tenemos que empezar por generar ese conocimiento útil del cual yo te decía que nos ofrece o que nos puede ofrecer la antropología social, la antropología de la educación, para de ahí partir a acciones un poco más participativas, ¿no? Para llegar a resultados que nos permitan aplicar, ¿no?, ciertas políticas, ciertas estrategias surgidas de este conocimiento, ¿no?, que puede generar el CIESAS a partir de un proyecto como el mío.